Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este día tan especial. Espero que todos estén de maravilla y listos para sumergirse en un tema que, de verdad, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que ha generado un montón de curiosidad y suspiros. Si han leído bien el título y la intriga está servida, Hande Erçel revela secretos de Kerem Bürsin que te dejarán sin aliento. Prepárense porque vamos a desentrañar los misterios, las anécdotas y esas cositas que solo Hande, con esa conexión tan especial que tuvo con Kerem, podría compartir. Y antes de que nos sumerjamos en todo este torbellino de confesiones y revelaciones, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botoncito rojo que aparece por aquí abajito, y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así nos ayudan a seguir trayéndoles contenido increíble cada semana. Ahora sí, amigos, entremos de lleno en materia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas del panorama turco. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era tan palpable, tan real, que traspasaba la pantalla. Los fanáticos, con esa intuición que los caracteriza, empezaron a soñar con que esa magia televisiva se trasladara a la vida real. Y vaya si acertaron. Su romance acaparó titulares, alimentó incontables portadas de revistas y se convirtió en el tema de conversación en cada rincón. Verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida, transmitía una autenticidad que enamoraba. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones, por muy sólidas que parezcan, a veces toman caminos separados. Y aunque su noviazgo llegó a su fin, el cariño y el respeto entre Hande y Kerem parecieron prevalecer. Han mantenido una relación cordial, demostrando madurez y gratitud por el tiempo compartido. Sin embargo, lo que ha captado nuestra atención hoy es algo más allá de lo superficial. Se trata de las revelaciones que Hande ha estado compartiendo, de manera sutil pero contundente, sobre Kerem. Secretos que, según ella, pintan un retrato más íntimo del actor, de la persona detrás del personaje que conocimos y amamos en la pantalla. Y créanme, estos detalles son los que realmente nos hacen comprender la magnitud de su conexión y, quizás, entender un poco mejor por qué su historia juntos generó tanta expectación. Empecemos por lo que Hande ha insinuado sobre la personalidad de Kerem. No se trata de chismes baratos o de inventos, sino de observaciones y experiencias que ella ha compartido en entrevistas o a través de sus redes sociales, siempre con ese toque sutil que la caracteriza. Ella ha hablado mucho sobre la pasión de Kerem por su trabajo, algo que ya veíamos en pantalla. Pero lo que ha revelado va un paso más allá. Ha mencionado cómo Kerem, cuando se involucra en un proyecto, lo hace con una dedicación absoluta, casi obsesiva. No es solo memorizar líneas, es sumergirse en el personaje, entender sus motivaciones más profundas, vivirlo. Hande ha contado anécdotas donde Kerem pasaba horas investigando, leyendo, hablando con expertos, todo para asegurarse de que su interpretación fuera lo más auténtica posible. Esto, amigos, demuestra un nivel de profesionalismo y compromiso que, francamente, es admirable. No es solo un actor que hace su trabajo, es un artista que se entrega por completo a su arte. Y ver a Hande, que también es una profesional consumada, reconocer y valorar esto en Kerem, le da aún más peso a sus palabras. Pero la cosa no se queda solo en el ámbito profesional. Hande también ha dejado entrever aspectos más personales de Kerem, facetas que quizás no todos conocen. Ha hablado, por ejemplo, de su lado más sensible y vulnerable. A pesar de su imagen de chico fuerte y carismático que proyecta en muchas de sus actuaciones, Hande ha compartido que Kerem tiene un corazón de oro y una gran capacidad para el amor y la empatía. Ha mencionado cómo él se preocupa genuinamente por las personas que lo rodean, desde su equipo de trabajo hasta sus amigos y familiares. Ha contado cómo en momentos difíciles, Kerem es ese amigo leal en el que siempre se puede confiar, alguien que está ahí para ofrecer un hombro donde llorar o una palabra de aliento. Y esto, queridos espectadores, es lo que verdaderamente nos hace conectar con las personas, ¿verdad? No solo admiramos su talento, sino que nos conmueve su humanidad. Otro secreto que Hande ha compartido, y que me parece particularmente fascinante, es la curiosidad insaciable de Kerem por el mundo. Ella ha descrito cómo él tiene un deseo constante de aprender cosas nuevas, de explorar diferentes culturas, de entender cómo funcionan las cosas. No es solo un viajero, es un explorador en el sentido más amplio de la palabra. Le encanta leer sobre historia, sobre ciencia,
Filosofía. Y no solo eso, sino que disfruta tener conversaciones profundas sobre estos temas. Ande ha dicho que con Kerem nunca te aburrías, porque siempre había algo nuevo que descubrir, una nueva perspectiva que compartir. Y esto, para mí, es una cualidad increíblemente atractiva en cualquier persona, pero especialmente en alguien tan expuesto al público como Kerem. Demuestra una mente inquieta y un espíritu ávido de conocimiento. Ahora, un punto que ha generado especial revuelo y que Ande ha tocado con delicadeza es el lado juguetón, y a veces un poco travieso de Kerem. Ella ha insinuado que detrás de esa fachada de galán, se esconde un espíritu joven, con un sentido del humor chispeante y una capacidad para hacerla reír hasta que le doliera el estómago. Ha mencionado en ocasiones, que Kerem tiene esa chispa que alegra el ambiente, que sabe cómo romper la tensión con una broma o una ocurrencia. Y aunque no ha entrado en detalles escabrosos, estas pinceladas nos dan una imagen de un Kerem más relajado, más espontáneo, y francamente, mucho más encantador. Imaginen la energía y la diversión que debían tener juntos en su día a día. No es de extrañar que la química entre ellos fuera tan poderosa en Senkal Camp. Esa complicidad real se reflejaba en cada escena. Ande también ha hecho referencia a la determinación de Kerem. Ha dicho que cuando Kerem se propone algo, no hay quien lo detenga. Si tiene una meta, ya sea en su carrera o en su vida personal, él pone todo su empeño y su energía para alcanzarla. Y esto, amigas y amigos, es algo que inspira mucho. Ver a alguien tan enfocado y tan perseverante te hace pensar en tus propias metas y en cómo puedes trabajar para lograrlas. Ande ha destacado que Kerem no se rinde fácilmente, que enfrenta los obstáculos con valentía y con una actitud positiva. Y esto sin duda es una cualidad que se admira en cualquier persona. Y ahora, para aquellos que esperaban algo un poco más romántico, Ande también ha dado pistas. Si bien ha sido reservada en ciertos aspectos, ha dejado entrever que Kerem es una persona detallista y cariñosa. Ha mencionado, de forma sutil, que él sabe cómo hacer sentir especial a alguien, cómo tener gestos que demuestran afecto y atención. No se trata de grandes ostentaciones, sino de esos pequeños detalles que marcan la diferencia, esas sorpresas inesperadas que te sacan una sonrisa. Estas revelaciones, aunque no sean explícitas, nos dan a entender que Kerem, en su momento, supo cómo cultivar una relación con gestos sinceros y atenciones genuinas. Es importante destacar, y esto lo recalco porque es fundamental, que Ande ha compartido estos secretos siempre desde el respeto y el cariño. No hay rencor ni mala intención en sus palabras. Más bien, parece que quiere honrar la experiencia que vivió y la persona que conoció. A través de sus declaraciones, nos ofrece una visión más completa de Kerem, más allá de la imagen pública que todos conocemos. Nos muestra al hombre, al amigo, al profesional apasionado, al ser sensible. Y esta es la belleza de estas revelaciones, nos humanizan a estas figuras que a menudo vemos como inalcanzables. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos idealizado a las celebridades basándonos solo en lo que vemos en la pantalla o en las revistas? Estas pinceladas de Ande nos invitan a ir un poco más allá, a imaginar al Kerem que ella conoció en la intimidad de su relación. Nos hacen ver que detrás de cada estrella de cine o televisión hay una persona con sus propias virtudes, sus debilidades, sus pasiones y sus miedos. Y conocer esas facetas más íntimas es lo que realmente nos permite apreciar su complejidad y su humanidad. Además, el hecho de que Ande, después de que su relación terminara, siga hablando de Kerem de esta manera, con tanto respeto y con la admiración que trasluce en sus palabras, dice mucho de ambos. Demuestra que su conexión fue profunda y que, a pesar de que sus caminos se separaron, el vínculo emocional y el respeto mutuo permanecen. Esto es algo que en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo terminan en disputas públicas, es refrescante y admirable. ¿Y qué nos dicen estas revelaciones sobre la propia Ande? Pues nos muestran a una mujer madura, reflexiva y agradecida. Ella no se aferra al pasado ni busca generar polémica. Al contrario, parece que quiere compartir la belleza de las experiencias vividas y el valor de las personas que han formado parte de su vida. Su forma de hablar de Kerem es un reflejo de su propia inteligencia emocional y de su capacidad para apreciar las buenas cualidades en los demás. Así que si nos ponemos a recapitular, los secretos que Ande Erçel ha ido revelando sobre Kerem Bürsin nos pintan un cuadro de un hombre multifacético. Primero, su profesionalismo y dedicación inquebrantables ***. No es solo un actor que recita diálogos, es un artista que se sumerge por completo en cada papel,
buscando la autenticidad en cada gesto y en cada palabra. Su pasión por su oficio es palpable y admirable. Segundo, su lado sensible y vulnerable ***. Detrás de la imagen pública, se esconde un corazón generoso, capaz de gran empatía y lealtad hacia quienes lo rodean. Un hombre que se preocupa por los demás y ofrece su apoyo incondicional. Tercero, su curiosidad insaciable por el mundo ***. Un espíritu explorador, ávido de conocimiento que disfruta aprendiendo, viajando y profundizando en conversaciones que expanden horizontes. Alguien con quien nunca dejas de descubrir cosas nuevas. Cuarto, su espíritu juguetón y su sentido del humor ***. Una chispa que ilumina el ambiente, capaz de hacer reír y de romper la monotonía con su espontaneidad y ocurrencias. Un lado más relajado y encantador que cautiva. Quinto, su determinación férrea ***. Cuando Kerem se fija una meta, no hay obstáculo que lo detenga. Su perseverancia y su actitud positiva son una fuente de inspiración para quienes lo rodean. Y sexto, su lado detallista y cariñoso ***. Gestos sutiles pero significativos que demuestran afecto y atención, haciendo que las personas se sientan especiales y valoradas. Un romántico a su manera. Todas estas facetas, reveladas por Hande Erçel, nos invitan a ver a Kerem Bürsin no solo como el ídolo de masas, sino como un ser humano complejo y fascinante, con una riqueza interior que va mucho más allá de lo que las cámaras nos muestran. Y esto, amigos, es lo que hace que su historia juntos, y ahora estas revelaciones, sean tan intrigantes y conmovedoras. Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este viaje por los secretos revelados por Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos desentrañado pinceladas de su personalidad, de su carácter y de esos detalles que hacen a una persona especial. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones y anécdotas que nos permiten ver a estas figuras públicas desde una perspectiva más humana y cercana. De verdad, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a nuestro canal y a este vídeo en particular. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre estas revelaciones. ¿Les sorprendieron? ¿Qué faceta de Kerem les pareció más interesante? Dejen sus comentarios aquí abajito porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y como siempre, para cerrar este encuentro, les dejo un último llamado a la acción. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante, informativo o entretenido, no duden en darle un ***, me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Hande y Kerem, o simplemente que disfruten de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y ayúdennos a seguir creciendo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.